Hola, muy buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar compartiendo con ustedes un webinar súper interesante sobre las inversiones en inmuebles y va a estar con nosotros Jorge Fernández, nuestro CEO, que va a compartirles un montón de información que sé que para muchos va a ser primera vez que le escuchan. Para otros, pues a lo mejor no, pero creo que toda la información va a ser muy útil tanto para inversionistas como para personas como brokers o realtors que ayuden a personas a invertir en inmuebles. Sin más, los dejo con Jorge Fernández. Si tienen preguntas, recuerden por favor que pueden abajo en el botón de Q y A ir dejándolas y vamos a estarlas respondiendo en el aire y algunas por el chat. Así que adelante, Jorge, bienvenido. Gracias, María Antonieta. Bueno, solamente para recordar, siempre este seminario no es específico a ustedes, sino información general y no constituye ningún tipo de asesoría personalizada. Tampoco GBC se puede brindar servicios legales y si necesitan ayuda de servicios legales pueden contactar a un abogado. Con eso saltemos un poco. Bueno, yo, Jorge Fernández, CEO de GBS Group, tengo más de 10 años trabajando con empresarios e inversionistas en Estados Unidos para establecerse y desarrollar sus negocios en Estados Unidos. Em, y bueno, con eso vamos a entrar de una vez en los objetivos del seminario de hoy. Recuerden que pueden estar haciendo esas preguntas que tengan, que vayan surgiendo en el botón de preguntas y respuestas Q y A que tienen en la parte inferior de su pantalla. Y también este seminario está grabado y se les compartirá después de la sesión. Normalmente el siguiente día lo estamos enviando. Ok, comencemos. Ok, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Vamos a identificar las diferencias en impuestos de diferentes tipos de inversiones y en bienes raíces. ¿Cómo la IRS califica las inversiones en bienes raíces? Vamos a ver unas estrategias para reducir o eliminar el pago de impuesto el día de hoy. Y después también estrategias avanzadas para reducir el impuesto a futuro. Em, Ok, dentro de este seminario estoy asumiendo que estoy hablando siempre con una persona que es residente fiscal de Estados Unidos, ciudadano o residente permanente con Green Card y las inversiones están dentro de los Estados Unidos. Si alguna de estas premisas cambia, la persona es no residente, no tiene ciudadano, no es ciudadano o residente permanente con Green Card, sino que tiene una visa, o los inmuebles están fuera de Estados Unidos, estas cosas cambian y pueden aplicar o aplicar en diferentes sentidos. Em, o haber consideraciones adicionales que tomar en cuenta. Entonces, aquí nos estamos enfocando en personas que son residentes fiscales, ciudadanos o residentes permanentes con Green Card y las inversiones están en Estados Unidos. Ok, típicamente vamos a ver inversiones en inmuebles en dos tipos, residenciales y comerciales. Y el IRS tiene unas calificaciones para estas cosas, para este tipo de inversiones. Las residenciales específicamente las consideran a largo plazo si las estadías son mayores a 30 días y a corto plazo si las estadías son menores a 30 días. Y ahí es súper importante porque esto después afecta cómo es posible calificar para deducciones a futuro. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que esto puede aplicar un poco diferente si estamos hablando de alquileres a largo plazo, más de 30 días. La mayoría de los alquileres son de un año y puede aplicar diferente si son a corto plazo. Después tenemos otros tipos de inversiones comerciales. Estos son almacenes, tiendas, al detal, oficinas. Y si se fijan aquí, estoy incluyendo propiedades residenciales con estadías de menos de 7 días en promedio. Esto incluye cosas como Airbnbs, porque una casa residencial que tiene estadías consistentes de averaje de menos de 7 días es para todos los efectos del IRS equivalente a un hotel y es una propiedad comercial, el cual va por las reglas de propiedades comerciales. Entonces eso es un punto súper importante que consistentemente vemos mal en declaraciones que vemos de otros contadores. Y
Ahorita nos vamos a estar enfocando específicamente en lo que son los passive loss limitations o las limitaciones de pérdidas pasivas. Y esto es algo que a la sorpresa de muchos pueden ver. Tengo una pérdida en una propiedad y esa pérdida no me permite el IRS contrarrestarla contra mis otros ingresos. Entonces puedo tener una pérdida y no puedo usarla. Y eso es una sorpresa para muchos cuando ven su declaración de impuestos porque pensaban que iban a poder utilizar esas pérdidas para contrarrestar de repente un negocio o contrarrestar algún otro tipo de ingreso. eh, eh, y aquí lo que vamos a estar trabajando la mayoría del resto del seminario es cómo hacer para prevenir esto y poder utilizarlo contra nuestros ingresos, porque ahí es en donde realmente se genera un ahorro. Y ahí entramos en las reglas complicadas del IRS, porque hay una serie de diferentes reglas que algunas juegan en conjunto o por separado para permitir ciertas cosas. Entonces, el tratamiento estándar, que te lo tenemos a la izquierda, que era estas actividades pasivas. Si uno tiene unos alquileres, automáticamente son pasivos a menos de que cumplas con alguna de las otras reglas. Em, Estas reglas incluyen participación activa, participación material, que es que se considere un trade or business o un negocio en marcha. Hay una más que después vamos a tocar sobre esto. Estas tres reglas que están aquí después de actividad pasiva, que es la regla estándar, son la clave alrededor de cómo jugar con el código de impuestos a su beneficio. Entonces, la más simple es participación activa. Simplemente la actividad de estar aprobando quién está yendo a quién está alquilando la propiedad, si le están haciendo chequeo de antecedentes, si les están enseñando la propiedad cuando la van a ver, etcétera. Ese tipo de cosas, de actividades menores que de repente no suman muchas horas al año. Ya hacen que su participación sea activa. Y si su participación es activa y sus ingresos totales son menos de $150,000, pueden utilizar hasta $25,000 en pérdidas contra sus otros ingresos. Eso incluye salarios o ganancias de otras compañías. Entonces, esta es una regla muy fácil que muchas personas pueden tomar sin realmente tener que hacer mucho, porque casi siempre que tienes una propiedad alquilada, estás involucrado en estas cosas, en las decisiones de si quién voy a contratar de jardinería, si hay algo que arreglar, mandarlos a arreglar, etcétera. Esas cosas simples que de repente no toman más de un par de horas a la semana. Son las que van a estar aquí cubiertas. Ahora, si tus ingresos son mayores a 150,000, inmediatamente no tenemos ningún tipo de permiso para utilizar estas pérdidas. Entonces las pérdidas simplemente quedan acumuladas como pasivas para contrarrestar futuros ingresos pasivos o en el momento de vender la propiedad puedes utilizar algunas de esas. Después tenemos participación material. Y la participación material aquí es una de las más poderosas porque requiere que inviertan más de 100 horas al año en la actividad. Esa actividad, esos 100 horas son, si dividimos 100 horas entre 52, son como 2 horas a la semana. Eh, y ahí es donde tenemos que estar. Hay una serie de reglas bien detalladas sobre participación material, pero generalmente si tú le estás dedicando 100 horas a una actividad y eres el único que le estás generando, que le estás dedicando tiempo, vas a calificar. Y eso incluye personas de limpieza, jardinería, etcétera, que puedan estar teniendo que trabajar algo para la propiedad. Ahora, si tus 100 horas siguen siendo mayores a las horas invertidas por estas otras personas, también sigues calificando. Y, el, y la participación material, cuando se mezcla con otras reglas, es la que nos permite utilizar estas pérdidas en el 100% para efectos de contrarrestar nuestros ingresos con las pérdidas que generen las propiedades. Recuerden que las propiedades muchas veces generan pérdida porque tienen algo que se llama depreciación y eso es el beneficio. Ahorita vamos a hablar sobre cómo maximizar la depreciación. Y después tenemos lo que se llama un trader business. Y el trader business es algo que es bien poco definido. El IRS no lo define y no lo definen a propósito. Lo dejan abierto para que una serie de pruebas califiquen a la empresa o no. Pero típicamente son actividades sustanciales y continuas. Por ejemplo, un hotel que de repente que tiene la propiedad del hotel
se considera sustancial y continua porque voy a tener las personas en la recepción, voy a tener personas de limpieza, todo el mantenimiento de la propiedad continua, muy posiblemente tenga un café o un bar que se utiliza durante el día. Eso se empieza a considerar es una actividad continua y sustancial porque tengo muchas diferentes cosas alrededor que están pasando para poder ejecutar ese alquiler. Entonces eso me lo califica como un trader business y no solamente me permite empezar a utilizar estas pérdidas mientras mi participación sea material, sino que también me permite lo que es el QBI deduction del 20% de las utilidades. Entonces ahí hay muchos beneficios de mezclar participación material con trader business. ¿Cómo funciona esto típicamente? Es que, y si usamos el mismo ejemplo de un hotel sí, de un hotel, es que yo trabajo para el hotel y soy el gerente o soy el supervisor o un director que estoy involucrado en el día a día del negocio. Yo me considero materialmente participando en el trader business que tiene la propiedad y si yo soy socio adicionalmente, puedo utilizar todas las ganancias, las pérdidas que genere eso en dado caso de que las genere. Y después tenemos aquí uno que a veces se ve como difícil de calificar, pero es más fácil de lo que uno piensa. Y este se llama el Real Estate Professional. Y el real estate professional tienes que estar trabajando en el ámbito de real estate 750 horas o más y que sea más del 50% de tu tiempo laboral. Entonces, tienes que estar en un trader business que desarrolla, construye, alquila, opera o es broker de inmuebles. Significa que realtors califican property managers, desarrolladores o personas que construyen, todos esos tipos de personal califican mientras sea más de 750 horas o el 50% del tiempo, de tu tiempo laboral. Y esto inmediatamente hace que todas las participaciones materiales en actividades de renta no se consideren pasivas. Y esto ahí nos trae un beneficio muy, muy significativo. Y a diferencia de estar en un trader business, la definición de real estate professional es mucho más concreta y mucho más clara. Entonces, al hacerlo así, también lo hace más fácil de calificar. Y aquí es en donde entramos en la estrategia combinada. Esto no es una sola estrategia, esto es una mezcla de estrategias en el código de impuestos que permite maximizar las deducciones de impuestos. Y estamos hablando de la segregación de costo. La segregación de costo es nada más y nada menos que utilizar adecuadamente la depreciación de la propiedad. Las propiedades de inmuebles o real estate se califican en uno de tres rubros. Propiedad residencial se deprecia en 27.5 años, propiedad comercial se deprecia en 39 años y el terreno no se deprecia. Mejoras en terreno se deprecian en 15 años y te vamos a ver eso. Em, un punto muy importante que siempre me gusta aclarar, recuerdan que les había mencionado que Airbnbs con estadías averajes de menos de 7 días calificaban como propiedades residenciales y aquí es comerciales y no residenciales. Aquí es en donde está la clave. Esas propiedades de Airbnb, aunque son una casa, como no se consideran residencias porque se consideran hoteles básicamente, son comerciales y se deprecian a 39 años y no 27.5. Y eso es algo que hemos visto muchos errores sobre eso y es algo de tomar en cuenta. Ok, y hablemos sobre el ejemplo de cómo funciona la depreciación. Si yo tengo una propiedad residencial y la tengo alquilada a largo plazo, no estamos hablando ahorita aquí nada de Airbnb, em, y tengo el edificio normalmente vale alrededor del 20% del inmueble. De todas formas, eso hay unas reglas concretas que hay que seguir para identificar el valor del terreno si no lo tenemos separado. Y uno separa el terreno del edificio. En este ejemplo tenemos 220.000, una propiedad de 300.000 con $220.000 en el edificio. Esto se deprecia a 27.5 años. Lo estándar que se hace es que se agarran los 220.000, se dividen entre 27.5 y yo agarro un gasto de $8.000 en depreciación por año. Esto es un gasto que no estoy pagando porque lo pagué en el momento que compré la propiedad, aunque esté financiada. Entonces, yo tomo esa deducción y si asumiendo que tengo una tasa de impuesto del 26.5%, que es una tasa media, es 2.960 dólares en ahorro de impuestos que estoy generando en ese año. Después tenemos este otro ejemplo. Misma propiedad,
Mismo edificio, 220,000, 27.5 años, terreno de $80,000. Y le hacemos lo que es el cost segregation. Y el cost segregation nos encuentra típicamente entre el 10 al 20% del valor de la propiedad en propiedad de 5, 7, 15 años. ¿Qué pasa con esto? Esas propiedades de 5, 7 y 15 años son elegibles para Section 179 o Bonus Depreciation, que nos permite utilizar eso para reducir el impuesto mayormente, de forma más significativa. Si vemos ahí, podemos tener una depreciación del primer año de $22,000 en esta propiedad que separamos o segregamos de parte del inmueble. Después tenemos la depreciación regular, que serían ahora 220,000 menos los 22,000 que ya estamos tomando de forma acelerada, y eso nos da una depreciación de $7,200. Para un total de depreciación del primer año de $29,200, asumiendo una tasa de impuesto del 26.5%, eso son un ahorro de impuesto de $10,804, un ahorro adicional de $7,844 en el primer año. Y aquí es en donde entra toda la clave. ¿Qué pasa si yo genero estas pérdidas, ¿verdad? Porque el código de impuestos me lo permite, y las tengo amarradas de forma pasivamente. Y ahí es en donde entramos en todas las reglas que estábamos hablando previamente para estar seguros que califican para poder utilizar eso contra los salarios, contra ganancias de capital de acciones y bonos, y contra otros negocios también activos. ¿Cómo se hace segregación de costos? Hay que realizar un estudio de ingeniería especializado para cada una de las propiedades. Idealmente se hace en el año que compras la propiedad, porque ahí es donde vas a tener el más beneficio. Em, pero se puede hacer de forma retroactiva sin hacer enmiendas a sus declaraciones personales o de negocios bajo ciertas circunstancias. Entonces ahí también es algo de que si ya tienen propiedades, pueden todavía utilizar estas estrategias. Ahora, mientras más para atrás que hayan adquirido las propiedades, menos puede ser el beneficio, porque ya han utilizado una parte de la depreciación. Y aquí es donde mencionaba, ¿puedo usar el cost segregation en mis pérdidas, si mis pérdidas están limitadas? Y la respuesta es que ahí va a depender de su circunstancia particular, pero muchas veces se pueden hacer cosas para estar seguros de calificar. Pongo un ejemplo, una pareja casados declarando en conjunto que tienen propiedades, no tienen por qué calificar los dos como real estate professional. Puede calificar uno de los dos. Entonces, muchas veces, si el esposo o esposa no trabajan y lo único que hacen es mirar llevar el control de estas propiedades, muy posiblemente eso rápidamente sube a las 750 horas que requiere para ser real estate professional. Entonces, si eso se lleva a un control, hay que llevar un control de esa actividad porque la IRS puede preguntar por él. Puedes calificar y no tienes que cambiar mucho de lo que ya estás haciendo. Entonces es tema de ver con sus circunstancias particulares e identificar si califican o no. Después tenemos, y aquí, bueno, aquí ya terminamos la parte de cost segregation. Preguntas, dudas, porque vamos a las estrategias avanzadas de impuestos a largo plazo, a futuro. Ok, voy a saltar a las estrategias para reducir impuestos a futuro. Eh, Tenemos tres estrategias. Uno, invirtiendo usando fondos de retiro. Dos, lo que se llama el 1031 Exchange. Y tres, el Step Up and Basis. Y hay aquí una mezcla de cosas que son sumamente interesantes para efectos de utilizarlo. Ok, personas que tienen tiempo trabajando en Estados Unidos muy posiblemente tienen fondos invertidos en un fondo de retiro como un 401k o un IRA, un IRA. Y si quieren hacer inversiones en inmuebles, pueden tener los beneficios de esos fondos que son diferir o eliminar el pago de impuestos sobre las rentas o la venta de las propiedades que compren, pero hay unas limitaciones. Número uno, solo lo recomendamos si van a hacer inversiones en cash. No es que no se pueda financiar, lo que es que tiene unas complejidades significativas. También hay una serie de reglas alrededor de transacciones prohibidas. Entonces, por ejemplo, no se van a poder pagar ustedes mismos property management fees o a una compañía de ustedes. Hay toda una serie de reglas alrededor de eso que no se pueden hacer porque pueden
eliminar el beneficio del IRA para la cuenta completa. Entonces hay que tenerle cuidado, estar seguros de que se sigan estas reglas y no se violen ninguna de las transacciones prohibidas para estar seguros de que no tengan ahí problemas a futuro. Y la propiedad no se va a poder usar de ninguna forma personal. No lo pueden alquilársela a ustedes mismos, no pueden usarla de vez en cuando, no. Simplemente es netamente para alquilar. Y esos alquileres y después la venta de la propiedad son libres de impuestos o libre de impuestos basado en las reglas del IRA. Si es un Roth IRA, puede ser libre de impuestos permanentemente. Y si es un IRA tradicional o un 401k tradicional, sería libre de impuestos cuando pagarían impuestos cuando retiren los fondos. Ok. Este probablemente es el menos utilizado porque sí tiene unas complejidades. Muchas personas no quieren comprar propiedades solamente en efectivo. Entonces, bueno, eso ahí es un tema. Y después tenemos lo que se llama el 1031 Exchange. Y esto lo que hace es diferir el pago de impuestos de las ganancias de la venta de la propiedad a futuro. Mientras, al momento de vender un inmueble, los fondos de la venta van a un intermediario calificado. Significa que ustedes nunca reciben los fondos. Si reciben alguna parte de los fondos, esa parte sí genera impuestos, pero sobre la ganancia que hayan generado van a necesitar identificar la propiedad que van a comprar subsiguientemente en 45 días después de haber cerrado la venta de la propiedad y comprar la siguiente propiedad en 180 días. Esto puede ser una propiedad de mayor valor. Entonces eso es algo que es muy comúnmente, que de repente tienes una propiedad de 300 y después vale 450 y quieres poder venderla para comprar una propiedad más grande o de repente comprar algo con varias unidades o algo por el estilo. Y cuando mezclado el 1031 con lo que se llama el Step Up in Basis, podemos eliminar el impuesto de forma permanente. La mezcla aquí es que cuando uno fallece, las propiedades y todos los bienes que tenga, se calcula el valor de mercado en el momento de fallecer y asumiendo que el valor de mercado sumado de todos los activos que tienes está por debajo de la exención de impuestos de herencia, que son 13.990.000 para una persona en 2025 o 27.980.000 para personas casadas, em, puedes eliminar el pago de impuestos de forma permanente. Entonces, con eso puedes entregar a tus herederos las propiedades libres de impuestos, básicamente. Entonces eso es súper, súper poderoso porque es probablemente una de las formas de crear valor y herencia con el más bajo impacto de impuesto posible. Y bueno, ahí llegamos hasta el final del seminario. Tenemos un par de preguntas. También estaríamos aquí respondiendo algunas adicional que vayan surgiendo. Acerca del 1031, el intermediario recibe y con esos recursos paga directo la próxima propiedad para comprar. Es correcto, sí. El intermediario se encarga de manejar esos fondos. Si en algún momento los fondos pasan de ese intermediario directamente al vendedor de la propiedad, al que vendió la propiedad que está generando la ganancia, eso elimina el beneficio. Entonces eso sí es súper importante. Em, con relación a la venta de inmuebles para compra otros tengo las siguientes preguntas. Venta de vivienda principal para comprar otra vivienda principal, los impuestos sobre la ganancia quedan diferidos o exonerados. Sí, eso no está cubierto aquí porque la residencia principal no la vemos como una inversión. Entonces, esa no está cubierto aquí, pero sí, hay una exención de 250.000 por personas casados declarando en conjunto 500.000 sobre la ganancia de ventas de residencias principales mientras hayas vivido en 2 de los últimos 5 años y creo que solamente puedes hacer eso cada 2 años, no puedes hacerlo como que 2 años consecutivos y creo que es el limitante ahí. Se necesita haber estado viviendo por algún tiempo determinado en la propiedad. Si la propiedad es residencial y quieres usar la exención de venta por residencia, sí, son 2 años de los últimos 5 hasta el momento de la venta. Entonces tú calculas la fecha de la venta, 5 años para atrás, tienes que haber cumplido 2 años
ahí. Eso incluye tú o alguien en tu familia y unas reglas alrededor de tu familia. Normalmente hijos, esposos califican. Después venta de vivienda para inversión para comprar una vivienda principal a título personal, a nombre de una empresa de 2i de la cual mi esposo y yo somos los impuestos sobre la ganancia quedan diferidos. Se necesita haber sido dueño de la propiedad por algún tiempo determinado. Si tienes una inversión residencial, la única forma de diferir el pago de impuestos es el 1031 exchange. Entonces tienes que cumplir con hacer en el momento de la venta, entregar los montos que ganaste por vender la propiedad al intermediario calificado y en 45 días identificar una propiedad y en 180 haber comprado una siguiente propiedad. Eso no elimina la ganancia, sino que difiere. Y es súper importante separar las definiciones porque exonerado significa que nunca lo pagas. Hay muy pocos casos que, que esa es la circunstancia. El diferido es mucho más común y eso es lo que hace el 1031 exchange. En el caso de ser los exonerados, solamente el step up en el basis cuando uno fallece va a exonerarlos, asumiendo que hiciste, por ejemplo, si yo tengo 30 años y yo compro una propiedad hoy, esa propiedad compro y vendo propiedades usando 1031 por esa propiedad y de repente después de cuando voy a fallecer a los 80 esa propiedad, la suma de esas propiedades que he ido comprando y vendiendo suman 5 millones de dólares, ¿verdad? O 3 millones de dólares. La diferencia entre esos $300,000 y esos 3 millones de dólares, eso es lo que puede ser libre de impuestos porque lo diferí en toda la vida usando el 1031 y nunca pagué impuestos en el momento, sino que estaba esperando hasta después y como fallecí, hago el step up en el basis y las dos reglas se combinan para eliminar el impuesto. Em, Jorge, sí. disculpa, pero creo que el explicar un poquito lo del step up basis de nuevo, que lo que significa exactamente, porque el basis es el valor que tiene el inmueble, que normalmente es tu valor de compra, y si lo has depreciado menos la depreciación, o si le has hecho mejoras más las mejoras, esa es tu basis. Que se haga un step up quiere decir que se lleva al valor de mercado para ese momento. Y eso sucede cuando una persona fallece, que el que recibe la herencia entonces tiene ese nuevo valor, que es el valor de mercado para el momento del fallecimiento de la persona. Eso es lo que es el step up basis que tiene cuando hay un fallecimiento. Aquí tenemos otra pregunta. Tengo un inmueble a mi nombre que lo compré en marzo de este año por cuestiones de trabajo. Debo mudarme a otra ciudad. ¿Recomiendas pasar esa propiedad a una de 2i para rentarla? Si la intención es rentarla y puedes pasarla a una de 2i porque el banco te lo permite, eso es muy estándar para tener algunas protecciones ahí. Pero ahí siempre depende del tema de que el banco te deje cambiar la deuda y cambiar el título de la propiedad y que no afecte la hipoteca. Entonces ahí tienes que revisarlo con el banco primero, con un abogado para estar seguro de que puedas calificar. De todas formas, todo esto que estamos hablando ahorita, las estrategias de cost segregation, las estrategias de actividades pasivas, material, participación material y eso, aplican en todas las circunstancias que la propiedad fluya a tu declaración personal. Entonces, esto, por ejemplo, si la tienes en una LLC y es parte de un partnership, todas estas reglas aplican. Hay circunstancias adicionales que tomar en cuenta, pero de alguna forma todo esto aplica. Entonces, eso es súper importante de tomar en cuenta. El otro factor que medio tocamos el tema, pero muchas de estas cosas también aplican cuando tienes, por ejemplo, eh, un inmueble que usa un negocio tuyo. Entonces te pongo un ejemplo. Si yo compro un galpón y tengo un negocio de logística que usa ese galpón, cost segregation aplica, porque tengo un trader business, un negocio en marcha que está usando un inmueble. No importa si eso está en una S corporation, no importa si eso está en un partnership, se puede utilizar todo eso para efectos de reducir este pago de impuestos. Em,
También esto aplica dentro de corporaciones tipo C. Ahora, dentro de corporaciones tipo C, vas a estar limitado hasta a lo que está dentro de la corporación. Entonces, ahí eso tiene sí ese limitante. Algunas de estas cosas funcionan para residentes, para no residentes de Estados Unidos. Ahora, hay muchas circunstancias adicionales que tomar en cuenta para estar seguros de que tenga sentido usar alguna de estas estrategias. Em, Estas estrategias típicamente no funcionan para inmuebles fuera de Estados Unidos. Entonces, eso también es otro factor súper importante. Y el tema del step up en el basis solamente aplica a personas con green card, por lo menos. O sea, ciudadanos americanos o green card holders. Si tienen visa, no tienen esta exención. Si ustedes fallecen y tienen una propiedad, esa propiedad va a ser sujeta a impuestos sobre la herencia a partir de $60,000 en el valor de mercado de la propiedad. Bueno, no tenemos más preguntas ahorita. Vamos a darle un par de minutos. María Antonieta, ¿algo más que agregar? Con respecto a lo que acabas de mencionar de la exención de solo $60,000 para los no residentes, es muy importante y siempre se recomienda que planifiquen adecuadamente si están haciendo inversiones en Estados Unidos y son no residentes, para evitar el riesgo sucesoral, ya que todo lo que sobrepase los $60,000, que es la exención, está expuesto al impuesto sucesoral, que llega hasta un 40% y es bien oneroso. Entonces, Ujú. eso es importante, que se asesoren adecuadamente para que protejan sus inversiones. Sí. Y bueno, y si tienen inversiones inmobiliarias y quieren que evaluar estas opciones, podemos conversarlo. Escríbanos en info@gbsgroup.net o en el WhatsApp 954-659-8835. Están ahí. También muchos ya tienen nuestros correos electrónicos. Pueden ahí también simplemente respondernos y coordinamos para revisar su caso particular. Este tema es súper importante que se planifique. Esto no es algo que uno agarra y dice, lo voy a hacer, porque muchas cosas no es solamente decir, creo que califico para Real Estate Professional. Si el IRS viene a preguntar cómo lo vamos a justificar que le están invirtiendo esas horas. Entonces, ahí hay muchas circunstancias particulares que tomar en cuenta para estar seguro de estar cubierto en dado caso de una auditoría, em, que puedan soportar todo esto. Y el estudio de ingeniería alrededor del cost segregation que estábamos mencionando es algo que también se requiere para soportar esa auditoría. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar, este seminario, como mencioné, está grabado. Normalmente el siguiente día lo estamos publicando en línea. Y bueno, siempre a la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ya saben, evalúen sus opciones y siempre estén pendientes de las posibilidades que hay para ahorrar en impuestos. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.